ahora sí agradecerle al decano por habernos permitido que la facultad reciba al CIRSO, reciba a los fundadores. Ahora los voy a presentar. Agradecerle al vicepresidente académico Martín que está presente, agradecerle a la vicedecana, agradecerle a todos los decanos de las facultades participantes, que ahora los vamos a conocer, a los profesores, a los estudiantes, a los investigadores, que veo que hay varios, al equipo de gestión de la facultad que también ha apoyado, que forman parte muchos del comité organizador de la actividad, de manera que sin más vamos a hacer la apertura y para la apertura pensamos que sería bueno que Eduardo, que está aquí presente, Eduardo de Giusti, nuestro decano, nos dijera algunas palabras y ver cómo se siente en esta circunstancia. Bueno, gracias Liliana. Bueno, primero que nada, lo que corresponde es agradecer al CIRSO, agradecerle a Nora, agradecerle a Valmir por confiar en la facultad para organizar este evento. Agradecer a la Secretaría de Extensión y a los institutos de investigación, a los docentes de nuestra facultad, a los investigadores, que yo, como digo, han tomado la posta de hacer seguir funcionando la facultad en todas sus áreas, en investigación, en extensión, en grado, en posgrado, a pesar del contexto que estamos atravesando. No me voy a cansar de repetirlo públicamente, yo estoy enormemente agradecido a la comunidad de la facultad cómo está llevando adelante el proceso educativo y el proceso de una facultad en funcionamiento en este contexto. Gracias Liliana y a todo el equipo. Y después, estos momentos son los lindos de la vida universitaria, ¿no? Uno ve universidades de distintos lugares del continente que tienen la responsabilidad de generar conocimiento y de poner sobre la mesa distintos temas que realmente afectan al futuro y afectan al presente de lo que estamos viviendo. Entonces a mí me parece que la universidad cumple su rol, y esto es el agradecimiento a las universidades que se suman a estas iniciativas. La universidad genera conocimiento y pone los temas sobre la mesa para debatirlos, para discutirlos, y también para generar a través de esas discusiones nuevo conocimiento y nuevas oportunidades. El momento puntual que estamos viviendo parecería ser el ideal de hablar de responsabilidad social o de los objetivos de desarrollo. Yo a veces digo que la pandemia sanitaria es coyuntural, pero lo que hizo la pandemia sanitaria fue poner en evidencia la pandemia estructural que tiene al menos la Argentina en un montón de esferas. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, la oportunidad que tenemos de la pandemia, que es poner sobre la mesa a discutirnos la pandemia estructural de la Argentina. La pandemia social, con índices de desigualdad y de pobreza que parecen que nos sorprenden. Y yo digo, ya eran realmente agresivos y preocupantes. Y la pandemia sanitaria lo que hace es agudizarlos. Pero no es que en la Argentina no había problemas de pobreza o desigualdad. Y hay problemas de pobreza y desigualdad hace más de 30 años. La pandemia educativa, donde vemos que ahora nos damos cuenta que los chicos usan la escuela para ir a comer y no para irse a educar. Me parece que lo tenemos que poner sobre la mesa. La pandemia económica, ayer vimos los resultados. Vamos camino a una crisis quizás de las que todavía no tenemos registro. Ahora, hoy compartí el desayuno empresario la mañana de la facultad. La Argentina hace 10 años que viene cayendo en su Producto Bruto. Y del 75 al 90 tuvimos otros 15 años que también cayó continuamente nuestro Producto Bruto Interno. Es decir, de los últimos 50 años vamos a acumular casi 30 años que no crecemos. Y eso no es la pandemia sanitaria. La pandemia sanitaria agudiza todo esto, lo pone en evidencia. Pero yo espero que la Argentina de una vez por todas ponga estos temas sobre la mesa. Entienda que el problema es atacar la pandemia estructural, no la coyuntural. La coyuntural, gracias a Dios, va a ser coyuntural. El tema es qué nos deja. El tema es cómo nos sentamos a pensar realmente un país distinto. Por eso me parece realmente que es el momento oportuno para poner estos temas sobre la mesa. Por supuesto que también este contexto nos plantea nuevos desafíos. Si uno dice, vamos a lo chiquito, que ahí vi que hay un panel respecto a la educación, a la universidad. Y bueno, tenemos el desafío de ver cómo la pandemia utilizamos la tecnología para mejorar nuestro proceso educativo. Nos hizo evolucionar, nos hizo crecer de golpe.
Ahora también nos plantea el desafío de cómo transmitimos en la universidad algo más que conocimiento. Porque todos los que formamos parte de la universidad creemos que la universidad, además de transmitir conocimiento, es transmitir valores. ¿Cómo hacemos para transmitir valores en este contexto? ¿Cómo le hacemos llegar a nuestros estudiantes los valores universitarios? Y son todos desafíos que hay que plantearse. Y yo digo que a nivel macro nos da el desafío de que vimos la realidad, vemos los números de la realidad, y tenemos que estar dispuestos a entender que los problemas complejos no tienen una solución fácil ni única, sino que los problemas complejos, alguien me enseñó una vez, son polinómicos. Entonces las causas hay que buscarlos no en una sola causa, sino hay que buscarlo en distintas ciencias. Ojalá estemos a la altura, nosotros como universidad, nosotros como sociedad y nuestros dirigentes, de entender que de esta pandemia coyuntural no se sale con el conocimiento de una sola ciencia, sino que se sale con el conocimiento y con los aportes de todas las ciencias que aporten a solucionar este problema, sea la sociología, sea la psicología, sea la economía, sea la medicina, sea la sanitaria. Creo que ahí va a estar el verdadero aprendizaje si logramos empezar a pensar que los problemas no se solucionan, no son una sola causa, no son unidimensionales, sino que son multicausales. Ojalá este panel, que vi que estos 3 paneles nos pongan, o nos den luz a alguno de estas temáticas. Para finalizar, nada, volverles a agradecer a todos, decirles que el CIRSO viene planteando estos temas hace mucho tiempo, la facultad también. Me encantaría que tengamos este encuentro presencial y el compromiso de la Universidad de La Plata, que va a estar el vicepresidente, y de la facultad para realizar el CIRSO de manera presencial el año que viene. Muchas gracias y espero disfrutar de estos debates con ustedes. Gracias, Eduardo. Bueno, Martín, el vicepresidente de la Universidad de La Plata, para los que no lo conocen, Martín López Armengol, nos va a dar la bienvenida también. En poquitas palabras, Martín. Bueno, gracias. Riguroso con el tiempo. Sé que está con una agenda realmente muy ajustada, así que haber disfrutado de las palabras del decano, que fueron muy precisas como siempre, y dejarles, por supuesto, en primer lugar, el saludo al señor presidente de la universidad, que me expresamente, bueno, estaba invitado, por supuesto, pero estaba con otra actividad virtual también, así que le pido expresamente que deje un saludo de toda la comunidad de nuestra universidad al CIRSO, a esta actividad preparatoria al sexto CIRSO, y bueno, sí, que esperamos, como dijo Eduardo, que podamos el año que viene estrecharnos un cálido, afectuoso abrazo presencial y poder disfrutar de esta prestigiosa actividad que hace muchos años viene marcando un terreno muy importante en todo lo que es responsabilidad social organizacional en Iberoamérica, diría yo. Así que felicitaciones Nora, felicitaciones Valmir también por haber sido los pioneros un poco en este simposio internacional, y acompañar desde lo conceptual lo que bien decía Eduardo, y es cierto, desde la universidad tomamos una decisión, creo que estratégica, muy firme, muy terminante y estratégica, que fue adecuar rápidamente nuestras estructuras en educación, en investigación, en extensión a la pandemia, entendiendo que este es el sentido de la responsabilidad social. No hay un único camino en la responsabilidad social. La responsabilidad social es la respuesta que da una organización a las demandas sociales, y esta respuesta, para que haya responsabilidad social, tiene que ser adecuada, y hoy la demanda social está dada a acompañar en todas las múltiples finalidades de una universidad a las nuevas realidades de la pandemia, del aislamiento y de todos los efectos negativos que esto produce. Así que desde la docencia hemos migrado casi todas las cátedras a la educación virtual. Desde la investigación demostramos definitivamente que un sistema científico-tecnológico orientado a prioridades funciona y sirve para el desarrollo de un país. Todas las universidades nacionales, y estoy hablando por la Universidad de La Plata, pero sé que esto es común en todas las universidades nacionales de la República Argentina, han puesto toda su maquinaria, todo su conocimiento, toda su inteligencia para mitigar, para paliar, para asistir
los efectos de esta pandemia. Y qué decir de extensión, y acá Liliana, felicitarte por el trabajo que haces en la facultad y como referente de extensión también en la universidad, con operativos territoriales de toda la comunidad de nuestra universidad, acompañando y asistiendo en los barrios populares, en los sectores vulnerados, en todos aquellos que necesitan hoy más que nunca una presencia activa y vivencial de nuestras universidades públicas. Así que me parece que el tema, por supuesto, como siempre, plantea el CIRSO temas adecuados, temas actuales y de coyuntura, y hoy más vivo que nunca. No más que esto, espero haber cumplido, Liliana, con el tiempo que habíamos pautado, y bueno, y un inmenso saludo a todos, a quienes nos visitan, a los colegas que veo en pantalla, al menos en la pantalla que ahora estoy viendo, hay 5 pantallas en las que estoy viendo, veo a Patricia Quena, muchos amigos, que les guardo un enorme respeto, Graciela Nafría y muchos más, un enorme respeto realmente por habernos formado y por habernos ayudado mucho en este modelo de gestión que es para nosotros la responsabilidad social. Muchas gracias, felicitaciones por la iniciativa y espero acompañarlos toda la jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Antes de comenzar con la conferencia, les voy a contar un poco cuál va a ser la dinámica de la reunión, el orden de los expositores, y decirles que si bien sabemos que este tema y los temas que se van a conversar aquí va a dar lugar a infinidad de preguntas y de opiniones, y nos vamos a salir de la vaina, por decirlo de alguna manera, para interactuar. El tiempo no nos va a dar para eso. Vamos a tratar de contestar las preguntas por chat. Vamos a levantar todas las inquietudes que ustedes tengan y vamos a tratar de ponerlos en contacto con los oradores en cada caso, de manera que esto lo quería aclarar desde el comienzo. Vamos a empezar con la exposición de Nora Gorrochategui, luego lo va a suceder Luis Fernando Moreno Garzón, a quien voy a presentar en el momento que tome la palabra, y luego el doctor Carlos Tello Castillón, y por último lo vamos a dejar a Valmir Martins Oliveira, que está por ahí, y que es también el cofundador con Nora de El CIRSO. Obviamente agradecerles infinitamente, no es discurso ni protocolo, a tanto a Eduardo como a Martín, como a todo el equipo de gestión, que veo que hay muchísimos que están acá presentes, a los investigadores del Instituto de Investigaciones que forman parte del comité, a Ricardo Burri, que ahí nos acompaña siempre, bueno, a todos los asistentes de otros países, que también veo que ahí pusieron sus carteles y reconocimiento, ni hablar a los decanos de la Universidad de Colombia y de la Universidad de Santo Tomás y de todos los que nos están acompañando. Así que bueno, comenzamos con Nora. La charla de Nora Gorrochategui es doctora en Ciencias Políticas. De alguna manera, ustedes la van a ver ahora cuando comience a hablar, pero Nora es fundadora del CIRSO, cofundadora del CIRSO con Valmir, la conocemos de hace tiempo y la hemos incorporado, como dijo el decano, a nuestro plantel docente. Es profesora de cursos de posgrado, de manera que le vamos a dar a ella la palabra, que ha titulado su charla referida a la responsabilidad social durante la cuarentena en Argentina. Así que Nora, cuando quieras, podés comenzar. Bueno, muchas gracias Liliana, y en principio agradezco a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Ciencias Económicas la posibilidad de realizar esta actividad para mantener vivo el espíritu del CIRSO. La pandemia nos ha tomado por sorpresa. No debería haber sido así. Este tipo de problemas globales, intangibles, llamados perversos o retorcidos, ya habían sido anticipados por los estudiosos como problemas típicos a los que hoy tenemos que enfrentarnos. Anton Chekhov, el escritor ruso, decía: si quieres ser universal, habla de tu pueblo, de tu aldea. Y con eso en mente, me pregunto,
qué han hecho las organizaciones en la Argentina desde la perspectiva de la responsabilidad social en los 111 días transcurridos desde que se declaró la pandemia. Y me pregunto también, ¿cómo evolucionará la problemática de la responsabilidad social? Es cierto que en América Latina el factor tiempo ha jugado a nuestro favor. Hemos podido aplicar lo que en la teoría institucional se denomina mimetismo, que no es más ni menos que tener la posibilidad de imitar aquellos comportamientos exitosos ensayados en otros contextos. Pero también es un hecho que la pandemia encuentra a la región y a la Argentina en particular en una posición socioeconómica más débil que la del resto del mundo. No obstante, la responsabilidad social se puso en juego rápidamente y se implementaron acciones bajo el esquema de ensayo y error. Las organizaciones públicas han publicado en la página oficial habilitada al respecto más de 100 medidas, casi una por día, lo cual revela un ritmo constante de respuesta a los acontecimientos. El propósito de las medidas fue claramente anunciado: el cuidado de la salud de la población y la atención a los grupos más desfavorecidos. Las primeras regulaciones obligatorias, como el ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio, el cierre de las fronteras y la modificación del calendario escolar, tuvieron impacto inmediato en la vida cotidiana de las personas. El objetivo de las medidas económicas fue la expansión de la protección social, tomando como referencia programas preexistentes y también el apoyo directo, como creación de fondos específicos para atender la emergencia de las provincias y sectores como la cultura, la música, los clubes. Las medidas de protección del trabajo y la producción consistieron en el mantenimiento de los salarios y prohibiciones de despidos, e incentivos a las actividades productoras de insumos, equipamiento y tecnología sanitaria. Como medidas específicas para el sector de salud, se creó un fondo para la compra de insumos sanitarios y la construcción de hospitales modulares de emergencia. Un estudio publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso señala que hasta el 23 de junio las medidas anunciadas para afrontar la crisis implican el equivalente a 2,7 del Producto Bruto Interno. Al comenzar la cuarentena, el apoyo social a las medidas de gobierno era significativo frente a la magnitud del problema que amenazaba la supervivencia. Mes a mes, decae de manera pronunciada la adhesión. Claro que conforme evolucionan los acontecimientos, las posiciones y las necesidades de los distintos sectores van cambiando. ¿Qué han hecho las empresas desde la responsabilidad social empresaria? El Pacto Global realizó un estudio con una muestra de 250 organizaciones para identificar las acciones que las empresas argentinas están adoptando en la crisis. Las respuestas incluyen desde la suspensión parcial o total de las actividades, la implementación del teletrabajo, la conversión del modelo de negocio y la sensibilización, hasta la adquisición de kits sanitarios para colaboradores y familias. La página web del tercer sector día a día da cuenta de lo que hacen las organizaciones. Por ejemplo, los grandes bancos internacionales
realizan acciones unilaterales de aportes directos en dinero, aplicando los fondos a la compra de equipamiento sanitario. Se anuncia que los ejecutivos renuncian al cobro de la retribución variable. Los bancos de menor envergadura, de cobertura local y empresas aseguradoras han montado sobre los programas y alianzas preexistentes en materia de responsabilidad social y han dado continuidad a sus acciones vinculadas a la ayuda alimentaria y a la salud. Han realizado recaudaciones de dinero a través de aportes de los empleados y la organización hace un aporte similar a lo recaudado. En general, se publican cifras globales de la ayuda, independientemente de su significatividad. Algunas empresas optan por modalidades de corte filantrópico, adquieren equipamiento sanitario y lo donan directamente a las entidades públicas. Otras, a través de sus fundaciones, trabajan de manera colaborativa con las ONGs para llegar a grupos de alto riesgo en términos de seguridad alimentaria. Otras empresas deciden poner su conocimiento, su know-how para adaptarse a la producción de bienes esenciales. En este momento, desde mascarillas hasta la construcción de hospitales modulares. Parece ser que hemos aprendido a trabajar en alianza en temas prioritarios, salud y alimentación. Las organizaciones sociales de base continuaron con la asistencia directa a comedores escolares y merenderos. La suspensión de actividades de voluntariado presencial tuvo repercusión en las actividades de distribución de alimentos. En contradicción con esta situación, el voluntariado tuvo una eclosión bajo la modalidad de la atención telefónica a las poblaciones bajo riesgo y con la respuesta de 25.000 jóvenes que se pusieron a disposición de los adultos mayores en la ayuda en su logística diaria. En síntesis, puedo afirmar que la responsabilidad social de empresas y organizaciones de la sociedad civil fue inmediata, variada en modalidades de actuación y centrada en la satisfacción de necesidades básicas. Revelan claramente el trabajo en alianza y demuestran en algunos casos innovación y creatividad. La acción ha estado directamente asociado al ODS 2, poner fin a la hambre, y al ODS 3, garantizar la vida sana, y también al Objetivo de Desarrollo 17, fortalecer el trabajo en alianza. Se podría decir que en la crisis, en términos generales, la demanda proveniente de las necesidades quedó equilibrada con la oferta de solidaridad generada por las organizaciones. Pasada la emergencia, ¿cómo evolucionará la problemática de la responsabilidad social? Creo que las tendencias que han aflorado con la emergencia se establecerán como habituales. La utilización de las tecnologías de la comunicación, el teletrabajo, la educación online. Estas deberán ser atendidas desde la capacitación y la provisión de equipamiento adecuado. Esto modificará las relaciones de trabajo y tal vez dejará postergada fundamentalmente a las poblaciones de los adultos mayores que no se plieguen a la adopción de las nuevas tecnologías.
El aislamiento ha puesto en evidencia la importancia del objetivo del desarrollo 9, construir infraestructuras resilientes, particularmente en lo relativo a aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y a esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet. Al igual que lo que pasó con la responsabilidad social después de la crisis del 2008, habrá una contracción de los fondos destinados a estas actividades. Cambiará la terminología de la RSE a la CER, Conducta Empresarial Responsable, que comenzó a utilizarse el año pasado a través de un proyecto implementado por la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE y el ACNUR, que se prevé que continuará hasta el 2023. Las grandes empresas tendrán que priorizar las acciones de responsabilidad social en su dimensión interna, focalizando la atención principalmente en la gente. Como señala la expresión, la caridad bien entendida comienza por casa y de ahí, en círculos concéntricos, la responsabilidad social se ejercerá primero a los stakeholders más cercanos y progresivamente, y hasta donde los recursos alcancen, hacia los más lejanos. Para las pymes, su preocupación principal pasará a ser su supervivencia. Creo que el logro del ODS 8, promover el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, resultará de muy difícil realización. La pandemia ha recordado a cada uno de nosotros qué artículos son necesarios, esenciales, qué es todo lo superfluo que consumimos y qué realmente no satisface las necesidades reales, sino las impuestas por la cultura. Esta toma de conciencia en contextos de grandes restricciones obliga a las organizaciones a repensar el tipo de producto que ofrecen, si es útil, necesario y de calidad. Esto es válido tanto para las organizaciones empresarias, las universidades y las organizaciones públicas. La pandemia ha puesto en evidencia una paradoja. La seguridad social tienen lugar en el marco de las organizaciones, pero sus destinatarios principales han sido precisamente quienes están fuera de las organizaciones. Además, los objetivos atendidos han sido principalmente el objetivo 1, 2 y 3, pobreza, hambre y salud, temas que serían responsabilidad primaria de las organizaciones públicas. ¿Continuará esta tendencia? Me parece que la reflexión sobre estos temas y la propuesta de soluciones puede ser un verdadero aporte desde la responsabilidad social universitaria. Reitero, en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica grave, se impondrá repensar bien las funciones esenciales de cada tipo de organización y su contribución a la sociedad. Repensando sobre lo que se debe hacer, se podrán redireccionar presupuestos, redefinir puestos de trabajo y encontrar nuevas formas de gobernanza para nuestras organizaciones, más colaborativas, más abiertas al diálogo y con liderazgos repartidos en toda la organización, que tengan más cabeza, más corazón y más chispa. Más cabeza
para tomar las mejores decisiones acertadas a lo largo del tiempo. Esto es más comportamiento ético, más corazón para no dejar a nadie atrás y más chispa para innovar y crear. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, Nora, muchas gracias por ese final impactante, ¿eh? Ese estuvo bueno. Bueno, aparecieron bastantes preguntas que no te las voy a hacer ahora porque te vas a quedar conversando con la audiencia, pero bueno, me parece que hay muchas reflexiones para hacer respecto a tu propuesta. Y bueno, me parece que tal vez esto debiéramos todos tomar nota para que cuando nos encontremos presencialmente en el CIRSO podamos encontrar ejes de debate y ejes de ensayo respecto a todas estas cuestiones que aquí están apareciendo. Muchos saludos a todos, acá aparecen en el chat saludos y gracias Nora por tu excelente exposición. Le damos la bienvenida a nuestro director de doctorado, Juan José Gili, que está por ahí oculto, pero que bueno, gracias por estar con nosotros. De manera que yo tengo que seguir con la rutina establecida, lamentándolo mucho, me gustaría detenerme, pero bueno, el corazón me dice una cosa y la cabeza otra, por lo cual voy a seguir tratando de darle lugar y espacio a los oradores. Es ahora el turno del profesor Luis Fernando Moreno Garzón, que es magíster en educación, que lo tenemos aquí presente. Hola, Luis Fernando. Muy buenas tardes. Luis Fernando es uno de los anfitriones que fue de nuestro último CIRSO en Colombia, en una universidad hermosa. Acá está también su decano, que nos acompaña, lo vamos a escuchar sobre el final de la conferencia, y Luis Fernando, que es magíster en educación y que es director del Grupo de Investigación en Responsabilidad Social Ambiental, bajo la sigla de GIRSA, va a hablar ahora de las instituciones de educación superior ante el COVID-19 en el marco de la responsabilidad social. Así que Luis Fernando, el espacio es tuyo. Muchas gracias a todos ustedes, en especial a Nora, Valmir y a la Universidad de La Plata por esta invitación, por este espacio. Inicio cumpliendo precisamente para cumplir con los tiempos establecidos. Bien, esta reflexión titulada La responsabilidad social universitaria, RCU, en clave del cuidado, el camino de lo nuevo normal, surge de muchas y muchas preguntas que me he hecho sobre la responsabilidad social y la universidad en relación con la pandemia. Me pregunto, ¿cómo las universidades podrían responder a la disrupción económica, social y ambiental que demanda la sociedad? ¿Cuál es la perspectiva de la universidad en el camino hacia el nuevo normal en términos de la RCU? ¿Para qué se enseña? ¿Y para qué se aprende? Para comenzar, hablemos del tema de moda. Las crisis que cada vez más se caracterizan por aparecer en periodos cortos de tiempo originados por diferentes causas. Así, la crisis del 2008 tiene un origen, sí, un origen en la economía que es creada y producida por los seres humanos. Originó una recesión mundial y ¿qué aprendimos de ella? Absolutamente nada. Se fortaleció la financiación económica y con ello los bancos, el consumismo siguió disparado, en fin. Y la crisis del COVID-19, ¿qué tan diferente? Se caracteriza por ser de naturaleza humana, de origen biológico, y estamos precisamente aprendiendo de ella. Porque de esto no se sabía nada. Nuestra existencia depende de esos aprendizajes y aún no hay cura. Por tanto, la vida de cada ser humano del planeta depende de un hilo.
Con esto, el ser humano se pudo dar cuenta que la salud de los ciudadanos en general estaba pendiendo de un hilo. Y por tanto, apenas, ¿sí?, no se entendía que pudiese ocurrir una pandemia universal como la que estamos viviendo. Ahora bien, ¿cómo se está actuando ante esta pandemia? Según Francis, en especial, se identifican 3 tipos de actitudes ante las crisis originadas por la pandemia. La primera actitud es ignorarla. La segunda consiste en sucumbir al fatalismo, a la desesperación. La tercera actitud es interpretarla como una oportunidad, una ocasión para discernir cómo se debe ser en el futuro, qué aprendizajes hemos hecho, qué nueva forma de vida se tiene que generar, siendo esta última la más compleja. Es un desafío para romper paradigmas, a estar en el aquí y en el ahora, a ser mujeres y hombres adaptables a esa nueva forma de vida, a ser disruptivos en el cambio. Pero en definitiva, ¿qué se ha aprendido de este COVID? Yo diría que a reconocer las carencias y la vulnerabilidad del ser humano de este siglo, que tiene que sobrevivir en otras circunstancias económicas, sociales y ambientales. Según Francis, a vivir con lo esencial. Esto es lo que nos da sentido a la existencia humana, lo que queda cuando todo lo que habíamos creído básico se ha volatilizado. Tenemos que vivir con la ruptura de lo cotidiano. Es la irrupción social que nos llama a caminar en lo nuevo. Para afrontar esta situación se requiere de algo tan esencial como el apoyo mutuo y la solidaridad que hablaba ya la profesora Nora, porque los individuos viven en relación, son definitivamente intersubjetivos, se vinculan unos con otros y se necesitan porque son vulnerables y vulnerados. Según Cortina, la necesidad del otro es la más elemental enseñanza que se puede aprender en estos tiempos, porque sencillamente es verdadera, no es demagogia. Es el tiempo para recordar la virtud de la compasión, que es la capacidad de padecer unos con otros. Es lo que se suele llamar empatía, la empatía activa. Esta compasión o empatía permite la coexistencia humana y con ella la supervivencia de la especie, donde el compromiso mutuo para prevenir el sufrimiento es un camino a la felicidad y a la justicia, dice la profesora Cortina. Es como mirarnos en un espejo, donde el reflejo está en el otro, mi otro yo. Mi necesidad es la de otro, mi futuro está en el otro. Desde esta perspectiva, el ser humano ha aprendido que solo no puede tomar el camino para aprender a vivir. Para ello, junto a la empatía activa, surgen virtudes como la solidaridad y con ella la cooperación para la construcción de nuevos escenarios. En especial, por la aceleración en el tiempo que ha producido el COVID, con efectos en términos sociales, como es el caso del reclamo de los derechos, que hemos visto a todas luces en las negritudes. Asimismo, las educativas, que son las que comentaban los profesores al inicio de La Plata, al inicio de esta conversación, de este evento, con el empleo de nuevas metodologías, yo diría, de aprendizaje. Lo económico, con formas supremamente interesantes de comercialización y reconversión productiva. Y, por supuesto, la tecnología que jalona estos cambios. En este panorama emerge el cuidado como parte esencial en estos tiempos que se viven y señalan realmente el camino de lo nuevo a lo normal. En términos éticos, el cuidado se sintoniza con la disrupción social que vivimos, en la medida que orienta las prácticas inclusivas con las necesidades de las personas y su incidencia en la forma como éstas se integran en un colectivo para dar respuesta al otro y al mundo en el que habita, con el efecto en la sostenibilidad del planeta. El cuidado precisamente se convierte en el lema de la pandemia. Yo me cuido, yo te cuido. Desde ese concepto, el filósofo brasilero Boff considera que la idea del cuidado como instrumento es un instrumento clave para superar la grave crisis social y ecológica que estamos atravesando. Paradigma que considera la esencia del ser humano mediante el cuidado como actitud fundamental hacia sí mismo y hacia el mundo.
Esto implica pasar de la eficacia y el poder a la cooperación y la compasión, del dominio y la conquista a la integración y la inclusión social para construir en fraternidad. En esta perspectiva, la educación en términos de cuidado se convierte en el vehículo de transformación tanto para la defensa de los derechos como para el cumplimiento de los deberes. En respuesta a esto, emerge la formación en ciudadanía para procurar espacios académicos donde los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa interna y externa aprendan a vivir desde su vulnerabilidad los valores fundamentales de la existencia y de este modo adquieran las competencias para integrarse activamente en la sociedad, haciéndola más solidaria, tolerante y pacífica. Cuestión que recoge el profesor Vallée cuando plantea que la RCU, Responsabilidad Social Universitaria, no es personal sino colectiva. No se agota en actos bondadosos, sino que pide cambios sistémicos y exige el aprendizaje de competencias específicas, como el pensamiento sistémico, el conocimiento científico, compromiso mutuo entre muchos actores sociales, tanto públicos como privados, para precisamente la innovación social. En esta perspectiva, esta perspectiva es la que invita a transitar el yo al nosotros y nos señala precisamente la urgencia para establecer o crear sinergias de la universidad y así construir nuevas formas de vivir con sus grupos de interés en el marco del bien común. Según este autor, el abordaje de la RCU tiene un carácter administrativo y adiciona una función sustantiva a las tradicionales que se promueven en las universidades. Para Vallée son 4 esas funciones, que son importantes recordarlas, ¿sí? Unas relacionadas con la formación, la otra con la investigación, la innovación social de la universidad, incluye esta tan importante como es la gestión, de modo que haya una verdadera articulación entre ellas a partir de los impactos sociales, económicos y ambientales en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Así, la RCU de esta época se convierte en una bisagra estrategia para gestionar las funciones sustantivas propias de la educación superior, en respuesta a las demandas de los stakeholders. Con esto se espera que las universidades sean capaces de asumir cada vez mejor su rol de formación integral con fines éticos y en pro del desarrollo sostenible de su comunidad. Una comunidad, por supuesto, de aprendizaje en la que los socios externos ayuden a la universidad a cumplir con su rol académico y educativo. Es ahí la sinergia donde, a mi juicio, debe permanecer y se debe fortalecer. Un ejemplo de esto se puede observar en el hackathon virtual Vence al Virus, organizado por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, que junto a socios colaboradores como el proyecto Innovación Ciudadana, generaron más de 8.000 respuestas a los grandes retos del COVID, no todas ellas relacionadas con el tema de salud. Bajo estos criterios, el camino hacia el nuevo normal en términos de la RCU requiere que la universidad se acerque a sus públicos involucrados para construir una universidad en el marco de los ODS y con ellos dar respuesta adecuada al para qué se educa y el para qué se aprende. Una universidad capaz de adecuar la docencia con currículos disruptivos, con nuevas formas de trabajo. Eso es lo que nos están llamando, hacer cambios. Una investigación atenta a indagar sobre los temas apremiantes producto de esta aceleración tecnológica, social y ambiental que se presenta en este tiempo. Y una extensión que la articule con sus grupos de interés internos y externos en comunidades de aprendizaje. Esto es, convertirse realmente en todo el sentido de la palabra en un ecosistema social. Desde este marco, es fundamental observar los desafíos y las oportunidades del entorno que a manera de ejemplo permiten evidenciar en términos de aprendizaje el estado de las cosas en clave de la RCU y la ética del cuidado. En cuanto a los desafíos, según datos obtenidos de un informe reciente del Banco Internacional de Desarrollo, cuando se le preguntó a los emprendedores latinoamericanos a quién recurren para responder a las crisis, los resultados indican que las organizaciones del ecosistema, como familiares, colegas, asociaciones, consultores y los centros de emprendedores de las universidades, entre otros,
no estarían cumpliendo con un papel protagónico en la etapa actual. Ninguna de ellas fue demasiado mencionada como fuente de apoyo. En el caso de las universidades, ocupan el último lugar. No llegan al 10% de lo que están en la fase de idea, por ejemplo, en emprendedores de proyecto. Las incubadoras no superan el 10% entre quienes tienen hasta un año de vida, y las aceleradoras no exceden el 5% de quienes tienen hasta 3 años. Por otra parte, en relación con la respuesta del ecosistema a los emprendedores, los datos son coherentes con lo anterior. Casi la mitad de los emprendimientos calificó la reacción de las organizaciones del ecosistema y su apoyo como lenta e insuficiente, un 44%, mientras que otro grupo la clasificó inclusive como inexistente, un 29%. Solo una pequeña minoría la consideró apropiada, un 18%, aun cuando su mayoría la juzgó como lenta. A la luz de la RCU, estos datos podrían ser interpretados como un llamado a las universidades para identificar las demandas de estos emprendedores y luego adecuar las prácticas docentes e investigadores con proyectos y métodos colaborativos para co-crear nuevas formas de hacer negocios sostenibles en alianza con los sectores productivos, la sociedad civil y el Estado. En cuanto a las oportunidades para la posible creación de comunidades educativas, la crisis puede permitir, en términos proactivos, el desarrollo de agendas transformativas y nuevos modelos de negocios en temas como el aceleramiento de la transformación digital y sobre todo para la promoción, ¿sí?, de la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Para dar respuesta a esto, el BID propone programas como el desarrollo productivo y las pymes, la innovación empresarial y los startups, y la ciencia y tecnología. Es interesante observar una lista exhaustiva de oportunidades de intervención. Ojalá la pudiéramos leer. En definitiva, la Universidad Latinoamericana debe asumir entonces su rol de cuidadora. Una universidad abierta, como lo decía Nora anteriormente, que son las organizaciones, pero esta es una universidad también abierta, creando esas sinergias con todos los actores sociales que la rodean para construir en conjunto los aprendizajes que día a día señalen el camino hacia lo nuevo normal, donde realmente haya una participación activa de los empresarios, de las organizaciones no gubernamentales, del Estado, de la academia, pero reitero, y sobre todo en Colombia, generar esa confianza de los empresarios para que se acerquen verdaderamente con confianza, como digo, a la universidad. Es decir, vamos a mirar cómo se puede señalar el camino hacia el nuevo normal. En síntesis, ser universitas, la unión en la diversidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Excelente. Tenemos que estoy tomando nota de algunas cosas y les comunico a toda la audiencia que estamos grabando esta conferencia de manera que ustedes la puedan ver o levantar por alguno de los canales de la facultad y de la universidad, ¿cierto? Para poder reflexionar. A veces por las cuestiones de tiempo no tenemos posibilidad de pensar pensar en todo lo que se está diciendo. Pero bueno, ahora vamos a continuar con el doctor Carlos Trello Castrillón, por ahí lo estoy viendo, ¿sí? Carlos Trello es de Colombia, ¿sí? Es de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, es director del grupo de estudios neoinstitucionales de la universidad que mencioné antes. De manera que, Carlos, te damos la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos. He tenido unos problemas. Me parece que no te estamos viendo, o yo no te veo. A ver. ¿Ya me ven? ¿Sí? Sí, es que desconecté la otra conexión porque tenía aquí unos pequeños problemas. Ok. Adelante. Ahora sí te vemos. Perfecto. Adelante. Muy bien.
inicialmente le agradezco a la Universidad de La Plata por esta invitación y por darnos la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes para presentarles el trabajo que adelantamos en el Grupo de Estudios Neoinstitucionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Palmira. Este es un trabajo de equipo, lo que vengo a compartir con ustedes, que hemos adelantado con un grupo donde están también Melissa Bendaño, José Londoño Cardoso y Luisa Rengifo. A Nora, como siempre, mis más profundos afectos y mis agradecimientos por estar aquí, y a toda la Universidad de La Plata por esta oportunidad. En Colombia, a raíz de la posesión del presidente Duque, se puso de moda un término que se acuñó como economía naranja. Y este término trajo a colación la economía basada en la innovación y basada en la creatividad. Cuando el Grupo de Estudios No Institucionales emprende investigaciones sobre el tema cultural, empezamos obviamente a adentrarnos en la economía naranja, y como resultaba pues pertinente, ya que esta es la ley que trabaja el tema, y nos encontramos con que los fundamentos de esta propuesta eran débiles y quisimos encontrar fundamentos más fuertes. Es así como llegamos al autor John Hopkins, quien 12 años antes que la publicación de la economía naranja había escrito un texto llamado La economía creativa, cómo las personas hacen dinero a partir de las ideas. Y en este sí encontramos un texto fundamentado cuyos contenidos estaban bien amparados. Bien, hay un aspecto que resalta Hawkins en esta presentación, y es que lo importante del mundo de la tecnología está en las personas y no en la tecnología como tal. Es decir, la tecnología es un escalón inferior a las necesidades y la vida como tal. Y en estos días en que nos encontramos en pandemia, se viene muy al escenario este pensamiento. O sea, tenemos la tecnología como un camino para la solución de las necesidades de los individuos, pero la tecnología no agota este camino. El camino se agota es cuando ya realmente hemos solucionado estas necesidades. Bien, entonces, bajo este tipo de reflexiones, nosotros encontramos que hay una conexión muy fuerte entre estas ideas sobre lo tecnológico y la responsabilidad social organizacional. Y ahí es donde nosotros incursionamos en este tema del día de hoy, que es la responsabilidad social digital organizacional. Un término que estamos proponiendo a todos ustedes, está puesto a disposición para ser discutido, y por supuesto que todas las opiniones son bienvenidas. Entonces, en esta fase de la investigación, nosotros estamos haciéndonos más preguntas que proponer respuestas, y este esquema clasificatorio corresponde a ello. Muy bien, entonces, no sé si tenemos en la pantalla, doctora, la presentación. ¿Sí? Entonces, Un minuto, por favor. Tanto ponemos en la pantalla la presentación del doctor. bien, para agilizar el tiempo y mientras aparece... Ah, bueno, genial. Perfecto. Muchas gracias. Esta es la propuesta, el esquema que hemos nosotros trabajado. Inicialmente, entonces, le llamamos responsabilidad social digital organizacional a esta nueva derivación de la responsabilidad social organizacional. Entonces, donde nosotros vemos que a lo que tradicionalmente se ha trabajado en el mundo de la RSO, ahora le tenemos que agregar un componente digital. Y en ella nos encontramos que hay dos grandes vertientes. La naturaleza de estas dos grandes vertientes, la solidez con que han sido trabajadas, las hace merecedoras de cada una ostentar su propia categoría. Entonces, en primer lugar, y los invito a mirar los cuadros naranjas que están hacia el lado izquierdo de la gráfica, en primer lugar hacemos una división entre responsabilidad digital organizacional, que no es un término nuevo, esto es un término que ya se viene trabajando en el medio académico, y una economía colaborativa digital. Esta economía colaborativa digital le hemos incorporado este adjetivo de lo digital porque trasciende
el concepto de economía colaborativa tradicional. Hay muchas formas de economía colaborativa que no necesariamente se atraviesan por lo digital. En este caso, la hemos incorporado a este componente que nos convoca el día de hoy. Entonces, bien, ahora los invito a irnos por la parte superior del gráfico. Entonces, la responsabilidad social digital organizacional, como ha sido trabajada hasta la actualidad en la mayoría de los cursos y de investigaciones frente al tema, se ha concentrado esencialmente en el manejo de los datos, en la responsabilidad con el manejo de los datos. Entonces, por ejemplo, los bancos tienen informaciones sobre las propiedades financieras de los ciudadanos, que es información sensible. Las redes sociales tienen informaciones delicadísimas sobre la vida y obra de muchísimos de sus usuarios. Y ustedes, por ejemplo, estoy seguro que supieron del escándalo de hace un par de años que hubo entre Facebook por pasarle los datos de 50 millones de personas a Cambridge Analytica, y que parece ser que hubo manejos electorales de esa información. Entonces, este es un fenómeno que según la información que hemos recopilado, se presenta en Argentina, se presenta en Colombia. En Colombia es fuertemente sentido esto, y se utiliza como herramienta de campañas masivas, bien sea a nivel de mercadotecnia o bien sea a nivel electoral. Este manejo de los datos también tiene otra vertiente y consiste en la posibilidad de acceso que tiene todo el mundo a la conectividad y al mundo digital. Hay una gran cantidad de personas que por cuestiones de conexión quedan marginadas de este mundo y otros por desconocimiento del manejo de lo digital. Entonces, en las sociedades está surgiendo una suerte de élite digital que tiene una preponderancia frente a otros grupos sociales, y hay una responsabilidad precisamente de no marginar a nadie de este mundo. Muy bien. Luego, y los invito a ver el cuadro Agua Marina, que dice nuevas formas organizacionales. Esa es la otra vertiente. Aquí nosotros quisimos incorporar precisamente las nuevas estructuras organizacionales que corresponden a lo que tradicionalmente en teoría las organizaciones conocíamos como organizaciones virtuales. Muy bien, con el mundo de lo digital, estas organizaciones virtuales se han reforzado intensamente, y resulta que plantean una serie de desafíos especialmente concentrados, y lo hemos visto con este fenómeno de la pandemia, con el teletrabajo. Entonces, el teletrabajo ha implicado, por ejemplo, el rompimiento de la frontera entre lo privado y lo laboral, donde la persona trabaja en su casa, pero trabaja con sus recursos, con su conexión, con los niños al lado o con el teléfono de la casa sonando, etcétera, etcétera. Y lo que parece ser una cercanía física con el hogar se convierte al mismo tiempo en una lejanía virtual del hogar, porque usted está, pero no está. También impone cuestiones de la contratación laboral, por ejemplo, con los servicios de delivery. No se sabe con precisión cuando usted no le entregan un producto. Yo comentaba jocosamente, y es verdad, a mí ya me pasó, cuando usted no le entregan un producto, ¿quién responde? Entonces, si el emisor dice, yo ya lo envié, y el mensajero, resulta que el mensajero es quien tiene que responder y no la empresa de mensajería. Entonces, eso es un problema de irresponsabilidad con el consumidor y con el mismo mensajero, quien es una persona contratada a destajo. No tiene muchos incentivos para no entregar un paquete y quedarse con él. Es una persona que no cuenta con seguridad social, y quizás es la parte más débil de todo este proceso. Hay unas responsabilidades fiscales también de estas nuevas formas organizacionales. Usualmente este tipo de organizaciones que se lucran de esta actividad virtual tienen su casa matriz en un país, pero actividades en muchos países, pero su tributación solamente la hacen en un país. Y la inversión que ellos hacen en activos es muy reducida frente a las organizaciones que tradicionalmente han funcionado en los sectores donde ellos incursionan. Entonces, nos encontramos con una distorsión de la competencia. No me atrevo a hacer juicios morales sobre ella todavía, si es bueno o es malo, pero sí hay una distorsión de la competencia de cómo la venimos conociendo. Entonces, nos encontramos con cifras que hasta antes de la pandemia, Airbnb, por ejemplo, tenía un valor en bolsa similar al de las mejores cadenas hoteleras del mundo, con una inversión en activos y una contratación de personal infinitamente inferior.
Entonces, estas son preguntas de la nueva responsabilidad social de estas organizaciones. Ahora bien, nos vamos para la parte inferior del gráfico. Entonces, en el cuadro naranja tenemos la nueva derivación, que es la economía colaborativa digital. Según la autora Botsman, hay 4 formas de economía colaborativa digital. Entonces, tenemos el consumo colaborativo, que es quizás la forma más difundida. Ya hablamos hace un rato de Airbnb o de servicios de transporte, que está basado fundamentalmente en la capacidad instalada excesiva que tienen los individuos, bien sea de un activo, bien sea su casa, bien sea un automóvil, etcétera, y que lo incorporan a un circuito en el cual hay una comunicación que en términos del mundo digital llaman peer-to-peer, una comunicación de par a par, de sujeto a sujeto, y donde la organización desaparece. Esa organización que antes intermediaba ya no está, y hay una comunicación directa entre 2 sujetos. Entonces, esto plantea un desafío teórico inicial, y es que los consumidores pasan a ser productores también. Entonces, los individuos se mueven en una doble lógica de ser productor, de ser oferente y ser consumidor al mismo tiempo. Esta condición, por supuesto, que también hace que ese consumidor asuma una responsabilidad social también como productor. Al margen de anotar que en este mundo, el peer-to-peer, las opiniones de los usuarios son el elemento clave para mantener la confianza en determinado proveedor. También tenemos las finanzas compartidas, que hace referencia a los fondos mutuales, es decir, los fondos más bien de inversión, en los cuales muchos sujetos aportan recursos, una suerte de colecta virtual, en algunos casos para proyectos productivos, en otros casos para causas filantrópicas o causas de beneficencia. También está la producción colaborativa, cuya manifestación más sentida es la generación de software, en la cual sujetos alrededor del mundo que tienen manejo del software hacen sus aportes, como pasa con la plataforma Linux, y donde muchos sujetos que saben del tema van aportando y van enriqueciendo un contenido virtual y disponible para todos. Y finalmente tenemos la educación o conocimiento compartido, que es lo que nos toca más de cerca a todos los que estamos aquí, donde las universidades y los centros de enseñanza en general tienen una difusión. Quizás hemos sido de los que más hemos tenido la posibilidad de virtualizar y de masificar nuestra actividad, y lo hacemos de manera gratuita. En términos generales, lo hacemos de manera gratuita. Nos valemos de las plataformas y también nos enfrentamos, al igual que lo planteábamos hace un rato, a el problema de la conectividad, la disponibilidad de conexión para nuestros estudiantes, y trabajamos fuertemente en eso. La generación de conocimiento compartido incluso se ha manifestado en muchas bases de datos que tienen en estos momentos disponibilidad y acceso gratuito. Una última reflexión entonces para cerrar mi intervención, y es que en este mundo de la responsabilidad digital organizacional, nos estamos enfrentando de una parte, a una eficiencia gigantesca de los activos en la manera en que los hemos conocido, puesto que lo virtual no está sujeto a economías de escala, y de otra parte a la reconversión de los roles de los sujetos que participamos en el circuito económico, donde, como lo dije al inicio, nos plantea más interrogantes que respuestas, y nos queda una labor larguísima frente al tema para poder decantar estas categorías. Es lo que quería compartirles. Les agradezco mucho su presencia aquí. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. La verdad que muy interesante la propuesta, y además interesante una rápida reacción desde la investigación a esta realidad que nos toca vivir, ¿no? Bueno, nos toca ahora darle la palabra al último orador. Les recuerdo que van a cerrar la conferencia los decanos presentes. Y aquí tenemos al cofundador del CIRSO, quien junto con Nora nos ha impulsado a este desafío de hacer el 6º CIRSO en nuestra facultad.
Valmir Martins de Oliveira, de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, aquí te estamos escuchando. Y bueno, su charla va a ser sobre el impacto de la pandemia en los objetivos del desarrollo sostenible. Así que aquí te damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia y también agradeciendo también la Universidad Nacional de La Plata, todo el equipo de gestión y las autoridades por lo compromiso para esa instancia tan importante discutir sobre responsabilidad social y sostenibilidad en este momento. Bueno, yo quisiera hablar un poco de los objetivos de desarrollo sostenible. Y son un gran desafío porque con 17 objetivos tenemos algunas reflexiones. Entonces, son algunas reflexiones que yo quiero compartir con ustedes y que pueden servir no solo para redireccionamiento de las empresas como reflexión, pero también eso serviría también para nuevos marcos, nuevos pasos también de la investigación académica, ¿no? Más do que nunca, nosotros tenemos que comprender ese momento. Estamos al medio de una contingencia y lo importante es la comprensión de lo que está pasando. Y en la historia, 3 tipos de eventos aceleran los procesos, ¿no? Las revoluciones, las guerras y las pandemias, ¿no? Entonces estamos en un momento aquí de aceleración de procesos e incluso algunos otros temas que parece que hay un retroceso también de algunas cosas. Pero igual vamos a exigir reposicionamiento y yo estoy dando enfoque un poco más aquí para las organizaciones empresariales, ¿no? A pesar que hay directrices de los organismos internacionales como la CEPAL, la importancia de la cooperación, integración regional en ese momento, el multilateralismo, la integración productiva. Entonces, esos esfuerzos, ¿no? Esos discursos de esfuerzos que tienen que traducir en acciones, va a exigir que también las empresas tengan un reposicionamiento sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, quisiera compartir algunas reflexiones que he realizado sobre los objetivos. Bueno, del objetivo 1, fin de la pobreza, la pérdida de ingresos, tanto en la economía formal o formal como informal, llevará a muchas familias a vivir por debajo del umbral de pobreza. Entonces, esto, como que las empresas que están trabajando con ODS, ¿no? Ya un cierto tiempo, las empresas que están tomando, que han tomado un poco más en serio la responsabilidad social y el tema de desarrollo sostenible, viene acompañando algunas directrices de organismos internacionales y desde Pacto Global, desde la ISO 26000, pero ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde 2015, ven tomando una tremenda fuerza sobre las estrategias de la empresa, no solo de responsabilidad social, como también de sostenibilidad y su estrategia general, digamos así. Entonces, las empresas que no estaban vinculando sus actividades a un objetivo 1, por ejemplo, el fin de la pobreza, entonces va a exigir un esfuerzo de esa reflexión y de cómo puede contribuir para que esto disminuya, ya que un momento de pandemia va a llevar esto a un estado mucho más grave. El tema de hambre cero, que es el objetivo 2, medidas de contención del virus han afectado la producción, distribución y disponibilidad de los alimentos. Entonces, cierre de fronteras terrestres y aéreas y este aislamiento social estricto, entonces va llevando también a una contención de esos programas que ya estaban en desarrollo. Entonces, va a necesitar realmente de un poco más de apoyo, no solo de políticas públicas, pero también de las empresas que tengan una actuación global para trabajar a favor de ese objetivo. El tema de salud, el colapso, que es el objetivo 3, el colapso del sistema de salud, la readecuación de los recursos públicos
para la salud, ¿no? La cuestión del presupuesto que no estaba previsto, como también la necesidad de revisión de las políticas de recursos humanos de la empresa. El tema de higiene y seguridad de las organizaciones debe ser totalmente revisto dentro de las políticas de responsabilidad social y sostenibilidad. El tema del objetivo 4, la educación de calidad, los establecimientos educacionales cerrados, la inclusión digital incipiente aún en forma general. Hay muchas universidades que no estaban preparadas para eso desde un punto de vista un poco de la enseñanza universitaria. Entonces estamos en un proceso de aceleración para tener un desarrollo más tecnológico de las plataformas y también un reposicionamiento de la universidad como actor así diseminador de información, cataliza informaciones y también va a diseminar. Este es el rol de la universidad, su ADN, y esto va a se tornar mucho más fuerte. El objetivo 5, los riesgos, la igualdad de género, genera riesgos económicos, violencia intrafamiliar, que también va a afectar los temas de teletrabajo, ¿no? La representatividad de las mujeres en los profesionales y actividades de salud, ¿no? Entonces, y esa preocupación también, que las mujeres son las que ocupan más puestos de trabajo de la economía informal. La ODS 6 del agua limpia y saneamiento, bueno, los problemas de agua potable, higiene, o sea, son elementos que son críticos para una prevención de una pandemia, y considerando que también en el mundo 1 de cada 3 personas vive sin agua potable. Entonces, en el momento que hablamos tanto de la higienización, saneamiento y tener un acceso a lavar las manos, por lo menos, hay mucha gente que no tiene acceso a eso. La cuestión de la energía, también la limitación de recursos y personal puede generar cortes de energía, la amenaza de inversiones en energía renovable, entonces también podría ser afectadas. Un objetivo 8 que es clave, que es la eliminación de puestos de trabajo, la realización de teletrabajo sin las condiciones adecuadas del ambiente. No estábamos preparados para esto, ¿no? Temas de salud que pueden generar teletrabajo, contracturas musculares, dor de espalda, de cuello, extremidades, y también aumento del uso de tecnologías digitales que pueden generar un desgaste ocular. Entonces, esas son algunas ideas aquí de y temas y temazos, ¿no? Sobre el tema, sobre el objetivo 8, que es bien clave. El objetivo 9, la industria, innovación, infraestructuras, los impactos de la investigación científica, médica y tecnológica, la necesidad de tecnologías de la información y comunicación, el tema de la demora de la instalación del 5G en los países en desarrollo y otros países menos favorecidos también, ya que países también asiáticos ya están en desarrollo del 6G, y aquí muchos países, nuestra realidad de América Latina, aún tenemos algunos problemas graves para la implementación de un 5G y una Internet mucho más veloz. La reducción de las desigualdades del objetivo 10 nos lleva a que la pandemia ha afectado a los más pobres, las comunidades más vulnerables, los refugiados, los migrantes y los pueblos indígenas, y eso también se torna un agravamiento. El objetivo 11 de las ciudades y comunidades sostenibles, población de los sectores marginales que son más afectados, construcción con alta concentración de personas. Entonces, el tema de construcción civil tendrá que ser también reevaluado, ¿no? Diseño de espacios públicos también, ¿no? Las plazas, las calles, la circulación pública, ¿cómo podría repensar esto y tener ese reposicionamiento de la construcción civil y de esos espacios públicos? El tema de la producción, consumo responsable, que es el objetivo 12, repensar nuestro modelo de producción y consumo. El tema de comercio justo podría ser una oportunidad también para ganar mucho más fuerza, y también el tema de supply chain, toda la cadena de suministro de forma sostenible. Entonces, todo lo que se estudió sobre supply chain hasta el año pasado
ahora está se abrindo un capítulo totalmente distinto de trabajar toda la cadena, incluso la distribución de productos. Y eso tiene que se repensar y reprogramar las empresas. Las acciones por el clima del objetivo 13, va a percibir un menor impacto por cuenta de la menor producción. Entonces eso tiene que quedar muy atento a los valores, a los indicadores que va a se pasar este año. Y por otro lado, también puede reducir la relevancia que el tema ha logrado en los últimos años. Se demoró mucho para poner cuestión del clima en la agenda y esto, como tema de la pandemia, puede también afectar un poco el foco. El tema de Objetivo 14, que habla de la vida submarina, eso podría ser una oportunidad también para revivir los océanos, todo el tema ecosistema marino, ¿ya? El objetivo 15 de la vida de los ecosistemas terrestres, hay temas clave también que va desde políticas públicas de empresas, las enfermedades transmitidas desde animales hacia seres humanos, eso es otro tema fuerte a ser considerado. Y el objetivo 16 de la paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, los países y regiones con conflicto nesses processos são os mais afetados por la pandemia, desde acesso à água, à comida e hasta instâncias de debilidade institucional, baja capacidade de atendimento de saúde, e isso também pode generar aumento de violência, delinquência, com temas de debilidade institucional também pode abrir caminhos para delitos cibernéticos, não? E que isso pode generar determinadas inestabilidades. Ahora, el objetivo 17, que esto que se cierra todos los objetivos, ¿no? Entonces va a necesitar de una fuerza mucho mayor y es él que va a dar ese impulso para avanzar los objetivos, que es la importancia del establecimiento de redes internacionales. Por ejemplo, el tema de salud hoy ya es un tema, que ya era un tema internacional de red, pero ahora se instaló con una fuerza muy potente y los temas de salud pública no son solo del país y son del mundo. Eso ya se había discutido, ya había tenido organismos internacionales para esto, pero ese nuevo rol va a ser necesario, ¿ya? Para finalizar, así encuentro que hay una construcción, o digamos una reconstrucción social post-pandemia. Mi preocupación es que los años 90, cuando también pasamos por procesos fuertes, políticos, económicos, geográficos, tecnológicos, que fue un marco en nuestra historia, también hubo muchas acciones de las empresas no sentido de adequar-se a essa la nueva realidad de los años 90 y que también se tomó muchas decisiones precipitadas, ¿no? Procesos de reingeniería, del downsizing, el corte de personal y que hubo también una pérdida significativa del capital humano, el capital intelectual en los procesos, ¿no? Entonces, ahora como estamos viendo un otro proceso un poco más global, entonces va a necesitar de un reposicionamiento de las organizaciones, las que ya venían trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que podrían tener un poco más facilidad, pero no ventaja, porque estamos en escenario político, económico, tecnológico totalmente distinto, pero podrían estar potenciando más actividades y eso va a depender también de la forma que ese momento está interpretando la pandemia, porque estamos en pleno proceso y es un proceso que no es posible esperar o avanzar un poco más para que la empresa va a hacer y tiene que hacer el día a día. Ese reposicionamiento viene junto con todo ese proceso en desarrollo de la pandemia que aún va a tener sus consecuencias, su extensión también, tal vez más de lo que está planificado.
Bueno, era eso que gustaría de comentar con ustedes. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Valmir, muchas gracias. Un repaso súper rápido sobre los ODS. En realidad, a todos los que estamos acá nos interesa, por un lado, por el otro, por la investigación, por la acción empresaria, por la docencia. La verdad que es interesante. Ahí veía en el chat las felicitaciones para ti, para todo el grupo de expositor, los reencuentros también, aquí vemos que se han encontrado docentes de distintos lugares de nuestro país y del exterior también, lo cual es muy gratificante porque en este cuadradito de pantalla nos podemos ver todos en un rato, cosa que nos hace falta. Y al mismo tiempo también algunas reflexiones en general, como empezó la charla, es decir, bueno, tal vez el COVID, la pandemia, puso a la luz muchas cosas que pensábamos que estaban resueltas, dijo alguien ahí por ahí en el chat, y no están resueltas, ¿no es cierto? Y en esto tiene que ver mucho la responsabilidad social de todas las instituciones, ¿no es cierto? Ya sea del Estado, como de las empresas, como de la universidad, como de todos los que tenemos algo que hacer en esta sociedad que nos necesita tanto. Bueno, ahora como para hacer un cierre de